Bien, hola, buena tarde compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana que tiene que ver con el tema de la historia del notario. Bien, para hablar de este tema, resulta muy interesante ver los antecedentes que tienen que ver con el mundo y después con México, ya que pues en las civilizaciones, en Egipto, en Roma, en Grecia, se ocuparon una especie de figuras parecidas o muy parecidas a lo que hoy conocemos como notario. En el caso de México, no es de excepción en el hispánico, también en el México prehispánico, en la época hispánica, también teníamos algunas figuras que pues servían prácticamente para dar fe, tenían su presencia y que ellos tenían esa facultad de otorgarles el valor de cierto y verdadero. Pero más que nada, en el caso del notario, y antes de que comencemos, usted va a estar enfocado a tratar de comprender cuáles son las bases fundamentales y de manera legal, cuál es el fundamento de actuación de estos servidores y cuáles son sus limitantes. También comentaremos algunos errores que con mucha frecuencia llegan a suceder y básicamente estaremos en esa planeación para el tema del día de hoy. Bueno, vamos a ver esta parte de evolución histórica y en un momento regresamos. Del notariado con las personas que de alguna manera realizaron funciones equiparables a las del notario. En las culturas del sufrimiento la de vamos a iniciar de la evolución histórica y para ello vamos a indicar que los antecedentes del notariado de distintas civilizaciones para la comprensión en cuanto que el derecho notarial surgió y se manifestó en distintas situaciones donde se establecen comunes que facilitaron antiguamente los actos a través de testigos, sin embargo, algunos indicios o antecedentes de la función notarial, pero con un carácter limitado por parte de las personas más adelante. Y a continuación vamos a mostrar las civilizaciones que representan los antecedentes más importantes, trascendentales en el desarrollo del derecho notarial. Vamos a iniciar la civilización egipcia. Recordemos que la historia de Egipto comienza en el año 3100 a.C. En el año 2600 a.C. comienza el Imperio Antiguo. La cultura de Egipto se desarrolló en el valle formado por el río Nilo. El río en el extremo noreste de África. El río Nilo recorre el territorio de Sudán y la navegación. Se cita la civilización los antecedentes del derecho notarial que tantos elementos o antecedentes como el de la figura de los escribas. Estos escribas se van a redactar contratos tanto del Estado como para fijaron entre los años 2500 y 2400. La figura del escriba tenía la organización religiosa vinculada con el dios Tot de la escritura y se le reconocía como el escriba de los dioses y le reconocía como el protector de los escribas penales. En este tiempo tenían la función de documentos o cursos del Estado, pero también documentos para las personas usados por
por ello tenía un sacerdote. Eso nos indica que una notarial desarrollada por los escribas tenía limitaciones y conllevaba control de eso a través del sacerdote. Continuemos con los hebreos. La fuente principal o los hebreos lo constituye la Biblia. También encontramos referencias de los hebreos en las escrituras hebreas de la Torá. Y según la fuente, los hebreos en el grupo monoteísta inicial, que es descendiente del patriarcas de Luz, Abraham y Jacob. Los hebreos fueron originarios de Mesopotamia, descendientes de los notarios actuales, los cuales escriban rey, escribas del pueblo y los del rey tenían como principal función, autentar los actos, los del pueblo como los notariales para particulares, y los escribas del pueblo hacían constar las resoluciones o decisiones estadas. En la cultura hebrea, la fe se obtenía por medio del estampado del sello escriba y sucedimos más estaba el sello del escriba, ya que un sello ya referente a un valor mínimo en la cultura egipcia. La egipcia hebrea corresponde que hablemos de Grecia para seguir conociendo la evolución histórica del notariado. Los antecedentes del derecho notarial extendidos, en la cual existían distintos tipos o modalidades de notarios. En Grecia existían los denominados apógrafos o también eran llamados némones o pronémones. Los primeros se consideraban como verdaderos notarios y en cada tribu existían dos de los los usaban y redactaban documentos. Veamos el antecedente. Bueno, antes de continuar vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a analizar básicamente el primer momento del cual habla pues este pequeño video que nos ayuda muchísimo a aclarar muchísimas dudas. Y es que la primera parte precisamente habla de eso, ¿no? Es decir, cuando hablamos acerca de la primera etapa en Egipto, cuando hablamos después en el imperio, estamos hablando de una figura llamada escribas. Ahora, muchos de ustedes recordarán que aquellas culturas tenían fundamento en la lengua la noción escribas tiene más o menos que resumirse, o tiene una definición de escribir. Y hay que recordar, y vamos a hacer esa comparación, ¿por qué un notario con anterioridad, a pesar de que obviamente han cambiado las funciones y las facultades, ¿por qué se le llama como escribas? Bueno, pues es muy sencillo, porque actualmente lo que hace es dar fe a través de escritos de todos los sucesos que de él se celebran. Es decir, es un formador histórico, es un formador de datos, es un creador y formador de datos, a lo mejor de la población y de toda la ciudad, en los diferentes actos que está realizando. Es decir, también un desenvolvimiento muchísimo, muy importante o muy importante, derivado de que con el tiempo muchos de los sucesos se van perdiendo o no se sabe qué es lo que en realidad pasó. Y precisamente esa es la función del notario. El notario tiene por objeto llevar a cabo la redacción y la relación de todos los datos históricos que puedan ser ante él, ¿no? Para que en lo posterior, si es que existiere algún tipo de conflicto, puedan revisarse esos documentos y salir de dudas en cuanto a si se llegó o no se llegó a cometer
algún tipo de acto que vaya en contra de la ley, o bien de alguna persona que pueda obtener una responsabilidad por un acto que también realizó de manera equivocada. Entonces, esa parte fundamental. Ahora vamos a ver qué pasa con los griegos, ¿no? Y ahí hice esa introducción, primera parte, para poder decir qué pasa con los escribas. Ahora vamos a ver qué pasa con el griego, con la cultura griega, ¿no? Ya vimos esta primera parte y bueno, veremos algunas otras culturas también. En Roma. Estudiaremos el romano antiguo, pero solo en lo referido a los antecedentes del derecho notarial. En el derecho romano antiguo existían 4 sujetos en los cuales eran, en primer lugar, el escriba, de ahí tenemos el notario, y el cada uno tenía funciones diferentes y este antecedente histórico. Roma constituye el antecedente más importante de varias personas con responsabilidad a tipo de documentos con base a lo que Fernández puede establecerse. Los escribas que su función era conservar los archivos judiciales. Sin embargo, también les correspondía dar forma a soluciones que fueran redactadas por los magistrados. El dadaísta también nos menciona que su función se encontraba circunscrita a los tribunales. Sus atribuciones consistían en dejar por escrito, en forma cinta, las declaraciones de testigos y una relacionada a un litigio. Él nos agrega eran los encargados de la redacción de documentos, sin embargo, eran responsables de su conservación. Estables relacionadas con el tipo y debían archivar ciertos documentos públicos. Los notas posesores en cuanto a la autenticación del documento, el tabelero no ostentaba fe pública, por lo que debe tener el documento administrativo. Y las autoridades para que la aprobación y esa autoridad pudiera ser en públicos. Ya vimos los antecedentes de la egipcia, griega, romana. Ahora veamos el antecedente hecho en el siglo IX. Carlomagno legisla en las Vamos a poner una pequeña pausa y vamos a ver esta parte de la... Bueno, como podrán darse cuenta, en realidad en la cultura, pues estas tres figuras que podían dar fe pública, podían dar certeza de los actos que celebraban ante ella. Pero lo que me llama la atención es que había ciertas regulaciones, ¿no? Es decir, la primera parte o el primer individuo, pues obviamente trata de documentar el momento y la etapa de lo que van escribiendo realmente los que pertenecían al Poder Judicial, ¿no? Los magistrados. Los jueces, de lado, había otros que recordaban y otros que daban fe de los actos. Entonces, había una especialización como tal, incluso lo podríamos llamar así, una especialización como tal en el imperio, en la cultura griega, a pesar de que estas tres personas tenían un nombre
distinto, también tienen facultades distintas. Entre las tres, podríamos decir que hoy conjuntan a un notario, ¿no? Es decir, aquellas facultades que se han dividido, hoy en día solamente se encargan a una, y es por eso que es un antecedente histórico, ¿no? Es decir, ya desde aquellos años empezaba a vislumbrar este tipo de actitudes y el por qué era necesario reglamentarlas y estipularlas, y era algo, pues básicamente, ahora vamos a pasar en la Edad Media, que también es algo, ¿no? A partir de los años 1000, y veremos qué es lo que sucede allí. Que el instrumento no de una sentencia ejecutiva y cómo se recoge en varias legislaciones. Durante la misma época surge otro aspecto de gran relevancia, el León VI, con base en un estudio de los tabularis, promueve. Tenemos que ser servicios y que debe poseer el aspirante. Tercero, puede ejercer el notariado. Convierte el ejercicio del notariado en aquella época en números clausus, como aún se maneja en algunos países, como en España durante el siglo conocido por la recopilación de leyes, la más importante para el tema del código de Hacienda. Establece algunos requisitos para la decisión, como por ejemplo el deber de residencia, la acción para el ejercicio tributario profesional e incompatibilidades para el ejercicio. Asimismo, requisitos para la elaboración de documentos, como mención de las partes, la expedición de segundas copias, etc. Los antecedentes mencionados son cimientos de las prácticas que se estudia en este curso más adelante. Después de conocer los antecedentes del notariado fuera de Guatemala, es necesario también que conozcamos los antecedentes en Guatemala. El autor Óscar García considera que a nivel del Istmo, el notariado guatemalteco es el más antiguo de la región centroamericana. Que la nacionalidad de Guatemala se decía ser por rey y relativo a su ejercicio se encontraba en las leyes de las Indias, de tal cuenta las escribías la responsabilidad de los transportes reales y los cristianos números. Posteriormente nos indica la herencia de España. Dieron varias mismas que coadyuvaron a la evolución del derecho notarial, entre las que se pueden dos, la de la actuación notaria de las visitas debían de ser realizadas en los departamentos donde tuvieran su sede los escribanos en ejercicio. Y para el efecto de días del mes de enero, el testimonio de protocolos de los autorizados durante el año inmediato anterior a la elección sobre protocolos. El 3 de diciembre de 1851, a través del legislativo número 81, se establece la colegiación de abogados. 4 años después, a través del decreto número 100, el presidente
tiene facultad de determinar el número nacionales y eso en cierta remuneración a quienes reunieran los requisitos de la ley. Se concedió la facultad de la Corte Suprema de Justicia para expedir el título. Ahí tenemos en tercer lugar que en 1882 se promulgó el decreto 271 que constituía una ley específica de notariado. Este decreto 271 establece el uso de apellidos previa la Secretaría de Educación. Se establecen las normas pertinentes a la remisión de protocolos a la posición a la periodo de eso autoriza la protocolación. Se emitió el 4 de marzo de 1936 bajo la presidencia de Rubio. Se encontraba contenido en el decreto 2104. Finalmente debe mencionarse el decreto 314 y el actual. Bueno, concluido esta primera. Y bueno, como podrán dar cuenta, en realidad lo que tenemos ahora pues es que en la Edad Media y con posterioridad, pues ya en este caso, en el caso de Guatemala, pero ahorita veremos el caso mexicano, sí hemos tenido grandes avances, ¿no? O sea, sí se han logrado y obtenido grandes situaciones en este tema, porque el notario, conforme fue pasando el tiempo, fue logrando más y más facultades, pero tales eran las facultades y eran las necesidades de la gente que hubo necesidad forzosamente pues de tenerlo y de llevarlo directamente hacia la configuración de manera específica y regulación. Tan es así que con posterioridad pues se tuvieron que alcanzar patentes. En el caso de México, las patentes son dirigidas por los gobernadores, aunque en este caso, y aquí diré el caso de la escuela, hay una propuesta de reforma ya en el Congreso en que pues empiezan a explicar que ya el gobernador va a dejar de designar esas patentes, pero eso es un proyecto de reforma. La ley actualmente todavía dice que el gobernador es quien da esa patente y le otorga ya la licencia de notaría. Y bueno, vamos, notarios tienen exámenes, etcétera, pero vamos a una situación bastante compleja. Y yo hablaba de la situación, o no ha faltado a la necesidad de poder continuar con la evolución y sobre todo con la reglamentación del notario, ¿no? Hasta el día de hoy me parece que los mexicanos se han acostumbrado mucho a la figura, tan es así que hay ciertos que tú no puedes obtener si no es única y exclusivamente a través de un notario, ¿no? Por ejemplo, en la escritura pública no se puede obtener si no hay intervención del notario, un contrato. Ahora ya con la forma al impuesto sobre la renta, pues tiene que ver con la renta, que también te dice que tienes que dar de alta ante el Servicio de Administración Tributaria el contrato. Es decir, hay algunas reglamentaciones, bueno, no lo puedes hacer de manera particular, pero tienes que ir forzosamente a la facultad del notario en esa situación. Bueno, lo que estaba diciendo en cuanto a los arrendamientos, bueno, hay muchas directrices ahí y el comentario que tiene que ver con los contratos de subirlos al SAT, de manera obligatoria, en otros no, pero bueno, ya eso ahí, bueno, no sería de mi clase, pero sería complicado para poder explicar. Bueno, vamos a ver qué pasa en el caso de México y vamos a ver y comprender qué es lo que sucede en este territorio. Editorial. El escribano de
definición legal, sino la creación fundamental de una unidad América que derivó en lo que a la postre es la esencia. Así, el nacimiento y la historia de México son intrínsecas públicas. Con vista a la conmemoración de tal significativo horario, el en este año es el primer libro en el que se la importancia de la edad notarial en la vida de México. La vida prima de esta obra serán los documentos resguardados en el acervo histórico del Archivo de Notarias, que yace en el convento de Corpus Christi, y el Archivo Histórico del Colegio de Notarios de Federal, y de los cuales se realizará una amplia selección lógica analizada hasta que los especiales de la historia de México. De esta manera, los registros notariales y apoyo de su análisis y contextualización nos hablarán de la importancia que tiene el notario como baluarte de la certeza jurídica de la vida social, política, económica y cultural de nuestro país. Nos harán comprender las distintas etapas de su pasado. Aquí podemos mencionar el caso de don Lucas Alamán, destacado político e historiador, autor de la monumental Historia de México, quien falleciera el 2 de junio de 1853 y cuyo testamento, fechado en 1851, constituye un dividido de sus bienes, pero sobre todo de su vida familiar y convicciones políticas, inmersos en uno del México decimonónico. Esto vuelve a tal documento para entender tantas personajes, una parte de la realidad nacional, situada en la debacle de liberales y conservadores de la década de 1850. El doctor Evan Young, profesor e investigador de la Universidad de Florida, especialista en la vida y obra de Alamán, hará a vecindad. Así, los casos pueden ampliarse de múltiples figuras y acontecimientos históricos a las esferas del arte, la cultura, las actividades empresariales, el comercio, la organización social y un largo etcétera. Mencionemos también la escritura que con fecha 12 de abril de 1913 da cuenta de la sociedad cooperativa que constituyó para editar el periódico El Universal. El diario no solo existe, también encarnó la necesidad de crear nuevos medios de información y de opinión durante los años revolucionarios, y es la expresión del proceso de cambio luego del periodo porfirista y el signo del periodismo mexicano. El análisis profundo de los estudios sociales lo llevará a cabo el doctor Antonio Saúl, investigador nacional de antropología e historia y especialista en historia de la prensa. Al guiar fuentes notariales, este libro conmemorativo representa una versión nodosa de la historia del notariado y de México, una manera diferente y también rigurosa de acercarnos y apropiarnos del pasado, poniendo al alcance del contenido. El diseño de periodistas se reflejará en una obra de gran formato, profusamente ilustrada, lo que lo convierte en un libro de arte. Un documento del notariado en México. Bien, bueno, en realidad, como podrán darse cuenta, en el caso mexicano, la figura del notario no es no es nada nueva, ¿no? Se enmarcan 500 años de la figura del notario en México. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente la figura como tal existe desde la época lo que estuvimos
obvio que iba a fundamentar pues esta labor, este trabajo. Y es precisamente lo que tenemos, es precisamente lo que se tiene y lo que se va a estar reglamentando. Es algo, vamos, fundamental en ese sentido, ¿no? Que se tengan pues este tipo de figuras que contemplen y que logren generar una adaptación y un fenómeno importantísimo en la vida de México. El notario en realidad hoy ha tomado un papel fundamental en la vida de los mexicanos, ¿no? La propia ley le ha dado facultades y en algunas cosas me parece que la última reforma que pasó en el caso de Puebla al Código Civil, se han ido aumentando esas facultades, ya no solamente celebrar actos, ya no solamente de actos que se presencien ante él, sino que de alguna manera empieza a generar ya una regulación más, pues, más extensa y que tiene que ver precisamente con estas, pues, con estas figuras, ¿no? Desde mi punto de vista, el notario, aunque para ser fundamental, creo que el siglo XX es fundamental para el notario, porque es precisamente cuando la mayoría de la población empieza a acostumbrarse a realizar transacciones en donde pues tenían forzosamente que acudir ante el notario, sobre todo en el tema de escrituración de propiedades, ¿no? Y bueno, mucha gente no lo hacía, todavía había algunas o existían algunas lagunas en la ley, porque, por ejemplo, algunos jueces de paz, y eso sí me ha tocado verlo, o incluso algunas presidencias municipales llegaron, o auxiliares llegaron a actos y pues fundamentalmente facultades, ¿no? Pues que tenían que ver precisamente con esto, ¿no? Con el tema de elaboración, con el tema eh, de eh, vamos, de obtener pues más cosas a través de la tarea. Y eso es algo que me gusta mucho porque iba diciendo, en realidad, hasta el día de hoy, pues es una facultad importante. Ahora, sobre esta parte, estos antecedentes, y antes de que veamos el tema del notario, sería muy relevante que veamos también en qué consiste la función notarial, pero no de manera no de manera legal en cuanto a en cuanto a una evolución de la misma figura, ¿no? Es decir, cómo surge o cómo ha tenido precisamente la figura del notario, pues hoy en día su trascendencia, que es algo también bastante fuerte. Pero desde mi punto de vista, el notario tiene auge a partir del siglo XX, aunque su función creo que preponderantemente se empezó a ocupar desde el gobierno desde el siglo XIX. Pero bueno, entonces y regresaremos en Antes, estos profesionistas no eran notarios, sino escribas. Escribían en documentos y estos tenían gran valor jurídico. En los años de 1865 y 1980, el notario ha sido el derecho con carácter independiente desde las primeras leyes en los países como Maximiliansburgo en 1865 y Díaz el 19 de diciembre de 1901. El sistema se mantuvo vigente durante el siglo XX, en el que fue basado en las leyes de 1900
1964, 1945 y 1980. Entonces, que caracterizaban al notario eran garantías de seguridad, calidad, tranquilidad, cercanía, independencia, modernidad. A su vez, los elementos notariales son el sello de autorizar, el protocolo y los folios. El derecho surge como una manera tan rotunda, siguiendo con el progreso de la ley. Al respecto de los civilistas franceses, Collin y Capitan afirman que esta es una de las más útiles de las instituciones económicas de los países. La antigua institución notarial ha sido presente desde el inicio de la civilización. En las diversas culturas antiguas, hebrea, egipcia, griega, romana y la de nuestros indígenas, de este personaje que ha dado de hechos o actos jurídicos o varios contar a las partes a terceros la seguridad jurídica que se da. Cabe resaltar que en el año de 1837, en el independiente, el primer ordenamiento jurídico que reguló la vida notarial fue la de la Ley de Arreglo Profesional de la Administración de Justicia en los Tribunales y Juzgados del Fuero Común, 23 de mayo de 1837, que adscribió a los notarios a los tribunales y juzgados de la época. En la época del colonial, la actividad legislativa en materia notarial fue muy destacada, ya que recibió la romanista de las leyes de Indias, las 7 partes, la apelación y la ley de Toro, entre otras. Y por último, en el Imperio, algunas constituciones imperiales exigieron que el notario o escribano fuera una persona culta con Y bueno, como podrán darse cuenta, pues básicamente el notario en México ha sido fundamental, ¿no? Es decir, estamos hablando de una situación pues que tiene que ver de manera implícita, pues con mayor auge me parece desde la época del siglo XIX. Aunque esta figura también en un tiempo posterior se empezó a ocupar de mala forma por quienes o por ellos que tenían pues ciertas facultades. Y a veces esta figura que empezó a surgir de manera fundamental, como dar fe y certeza de diferentes actos, eh, pues tenemos, entre otras palabras, que empezar a vigilar la cuestión de que pues con la época independista, y sobre todo con las leyes de reforma, porque ahí hay algo muy importante. La iglesia tenía ciertas facultades también para poder expedir algunos títulos, algunos, no me estoy refiriendo a todos. Y bueno, empezó a surgir ahí un dilema, ¿no? Entonces, cuando se da la separación entre el Estado con la iglesia, por las leyes de reforma que emite Juárez, pues tiene ahí un gran impacto en la vida del notario también, ¿no? Es decir, empiezan a tomar ya con mayor facilidad, sin tener intervención de la iglesia, facultades para empezar a reglamentar acciones, pues que posiblemente no habían o no realizaban, ¿no? Que ya empezaban a tener algunas situaciones pues más complejas, y es precisamente allí que empiezan a surgir estos nuevos fenómenos del notario.
en notario, también sobre la elección del notario, los implementos. Debemos tener presente que la relación entre el notario y el cliente es una relación de tipo contractual. Es contractual porque es a través de un contrato de servicios que surge esa relación. Y ese contrato, como sabemos, está en el artículo 2027 del Código. Veamos qué dice ese artículo. Estamos proyectando su contenido. Dice así: los profesionales que presten sus servicios y los que los soliciten son libres para contratar horarios y condiciones de pago. En la norma citada tenemos el artículo 106 del Código que establece los contenido. Dice así: los notarios, así como las personas que soliciten sus servicios profesionales, son libres sobre honorarios y condiciones de pago. A falta de los honorarios se regularán conforme a este arancel en la nacional. Como vemos, dice libertad de contratación, es decir, espera el principio de la autonomía de voluntad o autonomía privada que vimos en Derecho Civil 5, ¿para qué? Para elegir y contratar al notario, pactando los términos de esa relación contractual. Ahora pasemos al tema de los sujetos. En doctrina se considera como sujetos de la relación notarial al notario, quien es considerado el sujeto agente, y al cliente del servicio a quien se le considera como sujeto paciente, el cliente sujeto paciente. Para ser sujeto agente de la relación notarial, el notario o escribano, como también se le llama en la doctrina, además de ser competente y hallarse en ejercicio de función y que el notario no se su estado entre otros que son los de una compra. Ahora pensemos en cómo se elige al notario, la elección. Debido a que Guatemala adopta el sistema latino, en el subsistema que estudiamos de números apertus, es decir, donde existe un número errado. Que eso es algo muy importante. En realidad, pues la función del notario implica eso, ¿no? Es decir, implica que si tú necesitas de su ayuda para dar certeza a algún acto que tú vayas a celebrar, pues puedas tener esta libertad de elección. En el caso, fíjense, en realidad es que en el caso de Puebla han existido muchas patentes. Aquí tenemos tan solo en la ciudad de Puebla más de 50 notarios. Aunado a eso, que cada municipio también tiene sus propias notarías, ¿no? Es decir, estamos hablando de que pues, en realidad existe una gama muy amplia de notarías, por lo menos en nuestro estado. En otros estados puede cambiar esto, pero en estas ciudades del centro, por ejemplo, ya ni hablemos de la Ciudad de México, en donde existe infinidad también de notarías, en donde pues existe también una reglamentación bastante vasta. Pues esto también llama la atención porque pues las personas no están encasilladas a forzosamente contratar a una persona, sino que tienen una amplitud bastante grande de quién o de a quién contratar. Y eso es muy bueno porque eso permite también competencia en las notarías, permite cierto discernimiento, permite también corroborar la seriedad y de alguna manera cómo es que se van a estar efectuando estos servicios, a través de qué figuras, reglamentaciones, y bueno, esto hace cada vez más bonito esta situación, porque hay una apertura muy grande para donde tú quieres pues reglamentar, para donde tú quieres trabajar, o que algún notario pues celebre un acto. Cuando ya le tengas confianza, pues también lo puedas contratar en
situación. Todo, todo se